¿Sí? Sí. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches, don José. Para los que no conocen a don José, vamos a hacer una pequeña presentación. Don José, su nombre completo es José Luis Rodríguez Solís. Él es de Pachuca, México, licenciado en Derecho. eh, Tiene mucha experiencia en cuanto a derecho laboral, referente a penal, a jurisprudencia. Y bueno, también respecto a adolescentes y lo que se refiere a técnicas de litigación oral, ¿no? Más que todo ahorita él nos va a acompañar porque nos va a dar una charla respecto a los consagrados al Inmaculado Corazón de María, al cual él también es parte y bueno, él fue uno de los primeros que nos hizo participar de tal dicha acá en Ica, ¿no? Eh, Don José, queda a su disposición todo el escenario. Muchas gracias, ¿qué tal? Les voy a pedir por favor que todos silencien su micrófono. Vamos a comenzar con una pequeña oración para que pues Dios nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén. Señor, muy buenas tardes. Te quiero dar las gracias porque nos permites el día de hoy reunirnos en tu nombre para hablar de un tema de trascendencia para todos nosotros que somos consagrados al Inmaculado Corazón de María en su mayoría. Señor, te pido que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, tanto como para poder expresarnos como para poder interpretar lo que tu servidor en este momento exprese. Señor, ayúdanos a tener la paz necesaria, a tener la concentración suficiente, pero más que nada, a que nuestro amor pueda ser mostrado para gloria tuya, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues más que nada quiero comenzar esta charla dándoles las gracias a todos ustedes que están en Perú, sobre todo, que son los que organizaron este evento, sobre todo a la ciudad de Ica, las parroquias de Domingo de Guzmán y a la de la capilla, a la de la Medalla Milagrosa, perdón por no recordar el nombre, en este caso de los párrocos Víctor Vitel y de Carlos Ramírez. Les agradezco infinitamente esta invitación, como le expresaba en un inicio con algunas personas, pues ya les diría yo esta charla, ¿verdad? Habíamos pactado en algún momento poder estar allá en el 2019 o 2018, si mal no recuerdo. Yo sé que hicieron un esfuerzo por invitarnos, lamentablemente en aquella ocasión pues no teníamos la documentación necesaria. Ya cuando la conseguimos y quisimos en algún momento expresar que queríamos ir a Perú este año, al final de cuentas pues no se pudo debido al tiempo extraordinario que estamos viviendo. Y es precisamente de esta manera que yo quiero empezar esta charla. Primero que nada, pues que reconozcamos el tiempo actual que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo extraordinario. Junto a lo que es mi charla iré presentando algunas diapositivas pues, para que las puedan ir ubicando. Y les cito lo siguiente. Como decía yo, estamos viviendo un tiempo extraordinario en el cual estamos siendo testigos de un cambio de las reglas del juego en todo el mundo. Hoy por hoy estamos siendo testigos de una pandemia que en este momento está dominando al mundo, pero la está dominando mediante el miedo, no meramente con la enfermedad. Si ustedes se han dado cuenta, en diversos países hay inconformidad muy grande por lo que estamos viviendo. Se nos está obligando en estos tiempos a muchos y en muchos lados a vivir pues prácticamente aislados en nuestros hogares durante cierto tiempo, a que cuando salgamos a la calle pues tengamos una especie de bozal, como los perritos, ¿verdad? Para que en un momento dado podamos salir a determinado lugar como es nuestro trabajo, como es ir a comprar a un súper, el mercado, como lo es en un momento dado el hecho de que si no usas el barbijo, como le llaman en algunos países, la mascarilla, como le decimos en México, pues la misma gente que nos conoce nos llama irresponsables, nos empieza a criticar y nos hacen señalamientos de que no tenemos solidaridad con la gente
cuando todo lo que estamos viendo alrededor pareciera en un momento dado una gran contradicción, porque hace apenas unas 2 semanas en Berlín pudimos notar que salieron millones de alemanes a protestar por el confinamiento que están viviendo, y pues ya han pasado algunos días después de eso y no ha habido un aumento significativo en la enfermedad en Alemania. Lo mismo sucedió hace unas semanas en Argentina. La gente sale a protestar y no hay un aumento que podríamos decir que es considerable como para suponer que efectivamente este virus se esté transmitiendo por el aire. Si usamos la lógica, tal pareciera que se tratara de una enfermedad que más bien fue sembrada en determinadas personas, una enfermedad que es selectiva, porque mata principalmente a las personas con un sistema inmunológico débil, como son las personas también mayores de edad, como son también las personas que tienen diabetes o algún problema cardíaco. Cuando comenzó este problema de la pandemia, se nos dijo que era un problema respiratorio, que había que intubar a la gente. En Italia se hacen algunas necropsias o autopsias, y en ese estudio que hacen los italianos descubren que el protocolo que se les había sugerido por la Organización Mundial de la Salud estaba incorrecto, que en lugar de ayudar a mejorar la salud de las personas, se estaban muriendo más rápido. Esta pandemia pues nos ha traído una consecuencia muy especial. Hoy por hoy estamos dándonos cuenta de que nos está trayendo problemas económicos. Todas las economías están siendo arrastradas a grado tal de que muchos países pudieran estar hoy por hoy en peligro de quebrar sus bancos, de quebrar en un momento dado sus recursos, tanto de especie como serían los alimentos, como lo sería en este caso el dinero. Vemos que afortunadamente no ha habido más trascendencia en este problema, mayor conflicto social que el tener que estar en tu casa sumergido, como si te estuvieran sometiendo a un adiestramiento al que tú te tienes que acostumbrar en un momento dado. Cuando te dicen quédate en casa, te tienes que quedar en casa. Cuando te dicen solamente estos trabajadores pueden salir, solamente esos trabajadores salen. Estamos viviendo una especie de miedo colectivo, hermanos, que no se explica, sino hacemos o tratamos de entender qué es lo que está sucediendo. Estos momentos de zozobra, pues estamos mirando o estamos observando que están surgiendo en diversos países leyes impositivas que atentan contra el ciudadano. En la Argentina estamos viendo muchos intentos porque se vote la ley del aborto. Lo mismo en México, en Perú, lo hemos visto en Europa desde hace tiempo. Se está inventando una situación tal de que lo que hace muchos años, o no hace muchos, tal vez unos 10 o 15, lo que era malo, pues resulta que hoy es bueno. Si hacemos una recapitulación de qué cosas han venido a cambiar, pues tenemos, por ejemplo, que ahora se les concede el derecho a los homosexuales a casarse entre ellos. Podemos observar que se intenta de muchas maneras que el aborto sea considerado un derecho reproductivo de la mujer, un derecho que termina con el derecho de otro que es más primordial, que es la vida del ser humano. Y bueno, todas estas situaciones no solamente las estamos viviendo en nuestra vida diaria como comunes ciudadanos, sino que hoy por hoy también estamos dándonos cuenta de que la Iglesia Católica el día de hoy también está enfrentando unos problemas que han ido de la mano caminando al lado de estos problemas sociales. Desde hace algunos años hemos notado que se habla de escándalos sexuales y financieros de nuestra iglesia. El Banco del Vaticano ha sido cuestionado de financiar mafias, de financiar drogas, de financiar armas, cuando en realidad la gente no sabe en realidad qué es lo que pasó, cómo fue que secuestraron ese banco.
Y hoy por hoy la iglesia es cuestionada. Hay discursos de odio de personas que no son católicas y lamentablemente hoy también tenemos discursos de odio por parte de católicos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con lo que dice el Papa. Soy católico, pero voy a misa de vez en cuando. O soy católico y me quedo en la parte de afuera y ya nada más me meto cuando el momento de la bendición, mientras adentro a lo mejor dejamos a la esposa, dejamos a algún familiar, dejamos al papá y nos salimos afuera en lo que la misa termina. Hemos notado que esto ha ocasionado una gran pérdida de la fe. Si ustedes se dan cuenta, esta pérdida de la fe se viene expresando de muchas maneras, no solo como se los mencioné ahorita, sino que por ahí tenemos que esta falta de compromiso de los fieles nos hace ir a misa, si acaso una vez al año, cuando se nos muere algún familiar, cuando está el compromiso de algunos 15 años, de alguna boda. Esto repercute en las vocaciones. Ya no vemos jóvenes que quieran asistir a los seminarios, que quieran ofrendar su vida y dedicarla a la difusión del Evangelio, que quieran dedicar su vida a la práctica del servicio a los demás. Los ideales del mundo están contaminando seriamente a nuestros jóvenes, a grado tal de que pues ya es muy normal que les digan que ellos tienen derecho a una vida egoísta, que primero tienen que terminar una escuela, que primero tienen que tener un dinero, una casa, un auto, antes de poder decidir tomar decisiones trascendentes como lo puede ser el matrimonio. A la par se han creado leyes que implican que los menores de 18 no puedan casarse, eso al menos pasa en mi país, que no se puedan casar y sin embargo les dicen a los niños ahora que ellos tienen derechos a conocer su cuerpo. Se están buscando reformas en la educación para decirle a los niños que ellos tienen derecho a modificar su cuerpo, que tienen derecho a tener relaciones sexuales con quienes ellos quieran. Vemos que el movimiento LGBT, que está muy fuerte en muchos lados para buscar sus llamados derechos, pues también ahora buscan adoptar niños y que vaya la gran contradicción que existe en el mundo, ¿no? No te permiten casar si no tienes 18, no te permiten tener a lo mejor una licencia de conducir si no tienes 18 años, no te permiten en un momento dado salir del país si tu padre no te da permiso, pero a la vez estamos viendo que están promoviendo que puedan cambiar de sexo aún en contra de la voluntad de los padres. Se están promoviendo políticas sexuales aún en contra de la voluntad de los padres. El Estado dice que los hijos le pertenecen, lo cual es una gran mentira, porque el ser humano es el que fundó al Estado. Todo este panorama, bueno, pues nos habla de también, nos ha venido a revelar que dentro de nuestra iglesia no se ha encontrado ese compromiso, porque hay luchas internas, ¿verdad? Hemos notado cómo sacerdotes entran en alguna situación de controversia con los obispos. Vemos a obispos y a cardenales entrando en controversia con el Papa o inclusive entre ellos. Son situaciones que probablemente fueron proféticas. En la Salet se nos mencionaba que iba a llegar un tiempo en el que íbamos a enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Parecía imposible y sin embargo hoy por hoy estamos viendo estas luchas internas y esto que está provocando en nuestra iglesia está provocando una seria confusión. Una confusión porque ahora vemos que hay católicos que le han perdido el respeto al Papa. ¿Por qué? Porque de repente vemos en YouTube que hay un señor de apellido Galeón que dice que el verdadero Papa es Benedicto XVI y que ellos, los que promueven este aspecto de que el Papa legítimo es Benedicto XVI,
pues no solo confunden a la gente, sino que todavía se asumen ellos como los verdaderos cuidadores de la fe, se hacen llamar el remanente que queda de la iglesia, como si la iglesia ya hubiera desaparecido, como si ya no hubiéramos tenido hoy por hoy una iglesia donde se observa al Papa, donde se observan nuestros cardenales y nos mienten. Vemos a un señor como Alberto Villasana en México, con una historia novelesca, donde nos hace creer de que el verdadero Papa es Benedicto, y sin ser abogado, sin ser conocedor, hacen expresiones jurídicas que no tienen ningún sostén, le acostumbran a mentir a la gente porque, bueno, ellos viven de eso, viven de conferencias, viven de libros que ellos escriben, que ellos pueden manipular. Yo me he dado cuenta ahora que he estado escribiendo un libro, que algunos ya lo han de saber, y que lo he inclusive vendido para algunos, y que, bueno, ya Tania les va a dar después una noticia para el Perú en relación a ese libro. Bueno, hemos visto que esta confusión que están provocando, pues los hace hasta inventar historias, ¿no? Por ahí hay una historia donde dicen que un día Juan Pablo II, estando en Alemania, ante un pequeño grupo, alguien agarra y le hace una pregunta: oiga, ¿qué opina del secreto de Fátima, del tercer secreto? Y que el Papa responde: bástele saber que de un momento a otro millones de personas perderán la vida, que el mar devorará a mucha gente. Una historia que, créanme, no es real, no existe, pero la buena fe de algunas personas ha llegado a tomar esa idea y en canales positivos nos cuentan esa historia. Yo investigué esa situación, no existe, el periódico que mencionan que dio esa entrevista no es real, y también usé la lógica. Imagínense ustedes, como cualquier hijo de vecino, le preguntan al Papa: oiga, ¿qué nos puede decir del tercer secreto de Fátima? Allá por el 91 me parece que fue, y que él les dé una respuesta como esa, donde nos dé a entender que viene una gran calamidad, que viene una gran fatalidad. Pues es de preocuparse, ¿no? Y resulta que no, que son historias que se han inventado y que el día de hoy conforman parte de este gran problema de confusión. Una confusión que es aprovechada por los enemigos de la iglesia. Los protestantes nos dicen: oye, es que tú como católico no vas a misa. Oye, es que tú como católico no vas a la Eucaristía. Y de repente empiezan a atacar otro tipo de cosas que son fundamentales en nuestra fe y nos hacen dudar. Y así tengamos la mejor de la fe en querer salir adelante a lo mejor de un problema, estos llegan, se aprovechan de un estado anímico y nos mienten. Y nos mienten. Nuestra iglesia, ustedes lo saben, tiene más de 2000, bueno, ya va para los 2000 años, perdón, de que fue fundada. Y en este caminar de casi 2000 años de nuestra iglesia, mucha gente la ha querido destruir. Y debemos dar gracias a Dios porque ni nosotros mismos hemos podido destruirla. A la par hemos visto que han surgido muchas corrientes, ¿verdad? Con el que inician con Martín Lutero, con el protestantismo, con Calvino, con Zwinglio. Y esta situación que ellos comienzan va a ir derivando en que cada iglesia nueva tiene un fundador y cuyos fundadores realmente tienen un pasado siniestro, algunos, otros tienen su pasado en la masonería, otros tienen su pasado en una falsa interpretación. No hay una unidad. Jesús nos advertía que el que divide es el demonio. Y él le decía a su padre: Padre, te ruego por estos, para que se mantengan unidos, ¿verdad? Para que cuando los vea la gente tan unidos, el mundo crea que tú me has enviado a este mundo.
Y bueno, tenemos esta problemática hoy por hoy en el mundo y en nuestra iglesia. Pero ¿quién provoca esta situación? ¿Quién está provocando esta confusión? Bueno, pues sin quitarnos la responsabilidad propia de nosotros, porque nosotros hemos sido gran culpables en esta confusión al dejar de asistir a misa, al dejar de prepararnos en la liturgia, de prepararnos teológicamente. Tenemos un gran enemigo desde hace muchos años que se llama la masonería. La masonería que nace en Inglaterra ya en el siglo XVII, hoy por hoy domina muchas posiciones de poder. Ya no hay casi ningún país en donde no esté siendo gobernado por los masones. Unos masones que dentro de su ideario está el convertir a este mundo, a someterlo a un régimen mundial, y se han descarado, le llaman nuevo orden mundial. San Juan Pablo II allá por el 84, él nos prevenía ya de esto, en un discurso que él da en Chile, él dice claramente, el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero ese mundo que pretende acabará por volverse en contra del mismo hombre. Cuando se habla en el Apocalipsis de la abominación de la desolación, no estamos hablando nada más de esa desolación donde ya no está Dios presente, sino que hay una abominación que es encumbrar al hombre a la posición de Dios. Es decir, el hombre marcando su destino, el hombre tomando todas las decisiones por él mismo. Dios no sirve, Dios no es necesario hoy por hoy. Ese es el mensaje que están preparando para todos nosotros. Y sin embargo, fíjense lo que son los masones. Se hacen llamar librepensadores, cuando en realidad son personas que están siendo adoctrinadas bajo un cierto esquema. Dicen que no tienen religión, pero un requisito de la masonería es que sí tienen que creer en un Dios, y ahí les dan el nombre de el arquitecto del universo. Se dicen tolerantes con todas las creencias, y sin embargo, a la vez, estas personas que se dicen tolerantes no soportan a la Iglesia Católica. Como valores que ellos proponen para esta nueva sociedad, a través de la manipulación del lenguaje, a través de la manipulación de las leyes, a través de la manipulación de las creencias, es hacernos creer que ya no importa la vida, que no importa la familia y que no hay libertad. Para esto, como les digo, nos proponen un futuro del cual descaradamente ellos ya hablan en foros internacionales y le llaman sostenibilidad. No sé si ya hayan escuchado ese término, pero la sostenibilidad, ¿cómo la debemos nosotros de entender hoy por hoy? Bueno, pues esta sostenibilidad debemos entender que es una traducción de más recursos y menos personas. ¿Cómo es posible que ellos el día de hoy estén buscando conservar mucho la naturaleza? En un momento dado, hace unos años, no sé si recuerden a Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev fue el presidente del Politburó soviético de la antigua Unión Soviética. Y Gorbachev, después de que cae la Unión Soviética, pues lo hacen participar de un movimiento por la tierra, y escribe una carta famosa, donde pues empieza a hablar de ese cuidado por la naturaleza, empieza a hablar de la sostenibilidad, y pues nos hacen saber ellos de que hay preocupación de que los bienes ya no alcancen, o los recursos naturales no alcancen para tanta gente. Sin embargo, si nosotros nos vamos al Génesis, al momento en que Dios crea al hombre, y después cuando Dios se le revela a Abraham, Dios le dice a Abraham, ¿puedes contar las estrellas que están en el cielo? Y él le dice, no. Y le dice, así va a ser tu descendencia. Le dice, ¿puedes contar los granos de la arena? Y Abraham le dice, no. Dice, pues así va a ser tu descendencia. Entonces, el mensaje cristiano, el mensaje católico es, los hijos son una bendición. Sin embargo,
estas élites políticas, estas élites económicas, nos están proponiendo el miedo a que el mundo se acabe por el mal uso de los recursos naturales. Y entonces nos han inventado una serie de calamidades, que el calentamiento global, que los incendios en la Amazonas, que el año pasado todavía fuimos testigos de algunos de eso, de lo que pasó. Y bueno, miren cómo nos mienten. Imagínense ustedes que si se quemara todo el Amazonas, apenas se consumiría entre el 18 y 20% de todo el oxígeno en el mundo. O sea, realmente el Amazonas es importante, sí, pero no es todo el oxígeno que hay. Sin embargo, nos mienten con eso. ¿Por qué? Porque un rico normalmente pues consume más bienes naturales que un pobre. El pobre no tiene para comprar un coche, no tiene para comprar una pantalla de televisión, no tiene para comprar ni a veces ni para vestir. Y sin embargo, bueno, pues estas élites preocupadas porque no les alcanza, dicen, pues necesitamos menos gente. Y esto pues ha venido a cultivar su imaginación de una manera tremenda. Hoy por hoy podemos ver que todo esto que está pasando no es sino preocupación de los ricos, de los grandes poderosos, los más grandes, en proteger los recursos naturales para que a ellos no les falten cosas, para que a ellos no les falten pues lujos. Y bueno, pues para esto desde hace muchos años ellos imaginaron un mundo en donde el hombre mismo ya no sería necesario. Podemos ver algunas obras como de Isaac Asimov, hablando de la era de los robots, o podemos ver el libro de 1984 de Orwell, que nos revela una sociedad vigilada, de una sociedad controlada, sometida a un líder. Podemos ver el libro de Huxley, de Un Mundo Feliz, donde los nacimientos pues ya no son provocados por las relaciones sexuales entre las parejas, sino que más bien son creados por máquinas, a donde los individuos son no nada más hechos nacer, sino son educados desde que antes de que nazcan, donde los someten a torturas psicológicas en un momento dado para que ellos puedan ser controlados a futuro. Y bueno, en realidad el control humano para ellos les representa el control de los recursos naturales. Unos recursos que les van a permitir a ellos seguir en el poder. Y bueno, vean a qué grado han planeado esto. No sé si hayan escuchado hablar de las piedras de Georgia. Esto es en un estado que se llama Georgia, en Estados Unidos, en un pueblito. Se trata de 6 piedras o losas de granito que están ahí, que fueron edificadas en 1979, más o menos pesan unas 100 toneladas, están orientadas astronómicamente, fueron hechas en 8 idiomas modernos, de español, inglés, francés, me parece que el chino, y el hindi, y unos que no conozco. Pero bueno, ahí están esos idiomas, y hay 4 idiomas antiguos que son como el título de cada losa, entre ellos el latín, el asirio, y están ahí colocadas y conforman una serie de guías o mandamientos para la humanidad del futuro. Esas guías son una propuesta blasfema a los 10 mandamientos. La primera propuesta, tan solo imagínense, es mantener la población en 500 millones de habitantes o en menos de 500 millones de habitantes. Actualmente en el mundo hay cerca de 8,000 millones de habitantes, 8,000 millones de seres humanos que en algún momento dado vivimos repartidos en diferentes partes del mundo. Dentro de estas piedras se encuentra la propuesta de una nueva lengua universal, la propuesta de una nueva moneda o economía mundial. Ellos hablan en un momento dado de someter las pasiones, es decir, controlar las emociones del ser humano, de controlar la fe, de controlar la tradición y todas las cosas mediante lo que llaman la razón templada, es decir, mediante la frialdad humana, la frialdad del pensamiento.
proponen un tribunal mundial para que sean juzgados ahí las mismas naciones. Entonces, lo que estoy hablando es de que nadie gastaría millones de dólares para edificar estas piedras, a menos de que estuviera seguro de cuál es la intención de que ahí se encuentren puestas, de que ahí se encuentren colocadas. Y son descarados porque nos las están poniendo enfrente, nos están advirtiendo. Y de alguna manera esta humanidad está tan distraída con su egoísmo, está tan distraída con querer hacer rico, con querer desear viajar, con querer desear someter a su vecino, a su novia, a su esposa. Un egoísmo tal, hermanos, que lo expresan ellos de manera abierta, y todo esto, bueno, pues viene a conformar el plan ideal para la aparición de un personaje en el futuro que no sería otro que el llamado anticristo, que mediante una moneda única y una religión mundial llegaría, como está profetizado en la Biblia, a querer usurpar el lugar de Jesús, ese lugar de honor que pagó con sangre por nosotros. Y bueno, pues yo no sé cómo se sientan ustedes, pero creo que a lo mejor si nada más nos ponemos a examinar cómo está la situación, pues esto pues nos va a representar la pérdida de esperanza para muchos, miedo. ¿Qué es lo que le queda a la humanidad ante este panorama, verdad? ¿A dónde vamos? ¿Significa esto el fin de la iglesia? ¿O estamos cerca del llamado fin del mundo? Bueno, vamos a tratar de entender este tiempo. ¿Por qué está pasando esto? Simple y sencillamente, hermanos, porque este tiempo tiene que suceder. Es un periodo de prueba, ¿eh? Dios te ama a ti, pero te está probando tu fe, y de alguna manera yo pienso que hace el amor. Porque si Él pagó con sangre por ti, pues ¿qué esperaría del ser humano sino reciprocidad? En Apocalipsis 13:10 se dice que en este tiempo el que tenga que ir a la cárcel, pues va a ir a la cárcel, y el que tenga que morir por espada, morirá por espada. Pero en esto se está poniendo a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Cuando Jesús resucitó, ¿qué les dijo? El que persevere hasta el fin, se salvará. No les dijo, ustedes son mis amigos, ya me creyeron, ya se salvaron. No, eso no nos dijo Él. Él nos dijo que esta es una lucha para mucho tiempo. Una lucha que dura nada más ni nada menos que los mismos años que tú vas a vivir. Y hay veces que la misericordia de Dios se expresa de una manera tan hermosa como fue en el momento en que lo crucifican, ¿verdad? Él está en medio de dos ladrones y uno de ellos se arrepiente en ese momento, y Jesús, misericordioso, muestra su amor y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vean cuánto nos ama Dios, que nos da la oportunidad hasta el último segundo de tu vida de ser salvado. Y sin embargo, pues vemos que de repente esta situación pues no es entendida, ¿no? A San Pedro le pasó. San Pedro no entendió en un momento dado de qué se trataba. Bueno, un día Jesús ya les platica el plan para que lo vayan a crucificar. ¿Y qué le dice San Pedro? No, Señor, no permitiré que pase esto contigo. Y para empezar, le dice, cállate, apártate, Satanás, porque esto tiene que ocurrir. Lo mismo para nosotros, no debemos tener miedo ni debemos pedirle al Señor que no venga. Si eso es lo que hemos pedido siempre. El Apocalipsis termina con una advertencia, Maranata, Cristo viene pronto, ven Señor Jesús. Entonces, es de desear y es de desearse que suceda lo que en el Padre Nuestro pedimos a diario. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, porque Dios
lo quiere. Este tiempo de prueba no corresponde a nosotros sortearlo mediante pedirle perdón a Dios y decir, Señor, no nos hagas vivir esto. Porque igual nos puede pasar como a San Pedro, ¿verdad? Apártate de mí, maldito, le dijo. Escrito está que este tiempo tiene que suceder. Pensemos un poquito en qué consiste esta prueba y por qué cuando de repente escuchamos por ahí que la Virgen manda algún mensaje donde dice, estoy sosteniendo la mano de mi hijo para que esto no ocurra ahora, para que no ocurra tan pronto. Porque nuestra madre sabe que todavía hay la posibilidad de que mucha gente pueda ser salvada. Porque sabe que mucha gente todavía podría aspirar a tener ese encuentro cercano con Jesús. Sabe nuestra madre también de nuestras debilidades. Muchos de nosotros, y me pongo en primer lugar como consagrado Inmaculado Corazón de María, hemos vuelto a pecar inclusive gravemente. De pensamiento, de palabra y de omisión. ¿Cuántas veces no me han llegado a pedir una moneda y piensa uno, juzgas al hermano, deberías de trabajar? Bueno, ya nos pasaba antes, ahora ya le hacemos caso a Jesús cuando nos decía eso de a todo el que te pida dale, ¿no? Entonces, pero eso nace con la constancia, nace con la oración, nace con el ayuno, nace con la fe. No es un momento cualquiera el que estamos viviendo. Requiere nuestro compromiso. Y mucha gente no está preparada, amigos. No está preparada. Jesús decía, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontraré fe? Cuando Jesús lloraba en el huerto, se dice que no lloraba del miedo de enfrentar la muerte, eso no le asustaba a él, sino que lloraba del dolor que le causaba a toda esa gente que no haría caso, de toda esa gente que echaría a perder su vida sin valorar ese sacrificio. Y hoy por hoy no podemos negarnos a la voluntad de Él. Él quiere venir, pero para que venga es necesario que el mundo sufra esta tribulación que está a las puertas. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne. Este hombre, el anticristo, ¿qué es lo que nos va a proponer en el futuro si no es que ya lo está proponiendo? Es que el hombre sea erigido como un Dios, que te olvides del Dios que no ves para que empieces a ver los logros del hombre, para que te empieces a dar cuenta de que el hombre tiene la solución a todo. Se dice que este anticristo logrará resucitar a los muertos, los cuales también nos han dicho las revelaciones que no van a durar, que durarán vivos 2 o 3 días y después de ahí se volverán a morir. Que se logrará resucitar santos, pero lo mismo, a los 2 o 3 días se mueren otra vez. Sin embargo, cosas que el mundo no está preparado a ver, les van a maravillar, les van a hacer creer que esa resurrección de 2 o 3 días, en un momento dado podrá llegar a ser eterna.
Y eso es una solución a aquel que tiene miedo a la vida. Se propondrán soluciones tal vez económicas. Estamos a punto de una zozobra económica que proponga en un momento a este anticristo la solución. Es decir, el mundo tiene que ser llevado hasta abajo para que este hombre aparezca, este hombre de iniquidad aparezca y proponga una solución a tus problemas económicos, a tus problemas existenciales, a tus problemas de fe. ¿Y qué creen? Que muchos les van a creer. Muchos les van a creer. Este anticristo se dice que, bueno, pues va de la mano de una gran bestia. El padre Stefano Gobbi, cuando hablaba de esa bestia, la identificaba con la masonería. Y identificaba a la otra bestia como otro brazo armado que en un momento dado iba a contribuir a esto. Su servidor, sin queriendo creer que sea la verdad, yo identificaba a la primera bestia como la masonería, pero a la segunda bestia con el comunismo. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el Apocalipsis, ahí se menciona que la segunda bestia le dio vida a la primera que estaba herida en la cabeza. Dentro de todo, la volvió a la vida. Si nosotros recordamos qué pasó con la Unión Soviética, fue la que donde nace el comunismo, el socialismo propiamente dicho, como un paso al comunismo, pues todo el mundo pensó que ya se había acabado, que ya no iba a regresar el comunismo, ¿verdad? Que habíamos logrado vencer, que el capitalismo se había impuesto, que la razón y la fe iban a perdurar mucho tiempo. Y sin embargo no fue así. Hoy por hoy estamos viendo que el comunismo está regresando a una forma de neomarxismo ideológico, donde le hacen creer a la mujer, como le hicieron en el pasado a los obreros, que ellos eran los dueños de los medios de producción. Bueno, le hacen creer a la mujer que ella es la verdadera dueña de todo lo que sucede en la familia o en el mundo. Buscan el empoderamiento de la mujer, como en su momento los obreros lograron hacerse de las empresas. Estamos viendo una sustitución de los valores que se están proponiendo. Lo malo de antes hoy es bueno y se nos vende con una cosa muy bonita. Te dicen, no fumes porque te hace daño, hay que cuidar la naturaleza. O sea, nos hacen creer que están actuando bien cuando en realidad su plan de detrás pues es maquiavélico, es horroroso, es perverso y pretende acabar con nosotros. Y bueno, la pregunta del millón, ¿no? Porque decimos, bueno, estamos en el tiempo final, estamos a punto de que suceda, y Jesús cómo nos responde a esto, ¿no? Pero nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24. Mateo 24, que desde mi punto de vista contiene una narración cronológica de lo que va a pasar. Que no nada más está ahí y Jesús repite y repite que va a haber guerras, ¿no? Sino que yo he identificado diversos periodos cronológicos que se han ido sucediendo y no hay contradicción, han sucedido, ¿no? Primero, por ejemplo, hubo unas guerras que pues no significaban el fin. Esas guerras, pues, estamos hablando de cualquier guerra antes de hoy. Simple y sencillamente fueron guerras por dominios, por territorios, por dinero, por mujeres. No son guerras que estén encaminadas a una dominación total o a la extinción del ser humano. Y Jesús cuando nos responde, pero nadie sabe el día ni la hora, nos está dando una clave, hermanos. Una clave primordial para entender por qué Jesús tampoco sabía el día ni la hora, siendo que Jesús es Dios. O sea, a mí siempre me hacía eso preguntarme por qué, si Jesús es Dios, ¿por qué Él no sabe el día ni la hora? ¿Por qué solo el Padre? Bueno, pues, primero que nada, yo imaginaba a Jesús como hombre y digo, Jesús está en el tiempo. Primera situación.
Y no ahí ha ido empieza o no ha caer en regresado a su confundir, gloria hacer con el decir Padre. cosas que no dice. Porque él siempre decía, me glorificará mi O de Padre. la ecología, el tema No del sabía el ciclo día ni la hora mucho para también, Laudato Si, porque Jesús, y todo además ese de Dios, tema de la Amazonia también. nos ha demostrado a Hay lo mucha largo confusión. de toda nuestra experiencia católica que Jesús es misericordioso ante todos. No sé si hayan escuchado que, bueno, la oración tiene el poder de influir tanto en Dios, tanto poder tiene, de que lo haga cambiar de idea. Se sabe, por ejemplo, de un caso donde ya había muerto una persona que rezaba el rosario todos los días y murió. Le decapitaron la cabeza. No recuerdo el nombre de esta mujer, pero llegó un santo, Sí. rezó por ella y la mujer volvió a la vida, lo cual fue testificado por muchas personas. Y al resucitar, el santo la confiesa y después ella muere. 15 días después aparece para agradecer que fue sacada del purgatorio a donde había ido después de la confesión. Sí, y ya estaba toda gloriosa, vamos a decir, más brillante que el sol se opacaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros entregamos con amor y nos esforzamos en lograr las cosas, Dios no se olvida de nosotros. Dios es misericordioso y ama tanto al hombre que las leyes de la física no tienen poder cuando hay fe. Quien reza el rosario lo sabe. No hay leyes de la física que no puedan ser derrotadas. Yo he conocido gente que ha presenciado el milagro, y yo mismo he sido testigo, el milagro de multiplicación del pan. Una cosa maravillosa cuando la hemos visto. O hace poco, recientemente, me tocó la experiencia de ver al demonio actuando en una niña. Y uno la ve y piensa, es que esa no es una niña. Y sin embargo, cuando termina el exorcismo y la vuelves a ver, dices, es que no es la misma niña que yo vi. Yo vi una señora gorda, fea, con el cabello enredado, y ahora veo una niña delgadita, bonita, blanquita, y de pelo lacio y bien peinadita. Una cosa increíble. Yo no sé cómo no se despeinó al final, pero esta misericordia es la que realmente hace que se retrasen las cosas. Cuando tú oras y la madre intercede, resulta que Dios retrasa la ejecución de su voluntad, porque tiene la esperanza que cuando su madre lo convence de que todavía puedan ser salvadas más almas, de que todavía puedas tener tiempo de arrepentirte, de que todavía haya tiempo de que se conviertan más seres humanos. La misericordia es por eso, se retrasa, pero de que se va a dar, es necesario que suceda. Mad Mafia, sí, creo que escuché hablar de eso. Bueno, ante esta situación, cuando Jesús estuvo aquí, pues nos dejó varios mecanismos de defensa, lo voy a llamar así, ante la confusión que estamos viviendo actualmente y que siembra el enemigo, que son nuestros sacramentos. Ese amor a la Eucaristía, cada jueves eucarístico, ir con Él, tratar de sentir ese contacto, de tratar de sentir ese amor, y a veces sentir que no puedes, porque te tienes que quitar ese afecto al mundo, esa dependencia a tus problemas. Señor, hoy te vengo a traer mis miserias, es lo único que tengo, te lo vengo y te lo deposito, cámbiame. No dejes de hacerlo. Ama a Jesús, Eucaristía, presencia real en estos tiempos de Jesús, cumple su palabra. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además es un sacramento que es necesario, que los que saben de traducciones lo han sabido bien, que cuando Jesús les dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come es mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna, se refería a comerlo a él físicamente. Que es necesario comer el cuerpo de Cristo para tener vida en nosotros. Quienes vivimos la Eucaristía constante, nos damos cuenta de que a veces no es necesario que Jesús toque ni siquiera el estómago para saber que Él ya se hizo presente. A veces basta un toque en los labios y todo cambia. Y Jesús no se cansa de mostrarnos su amor. Hemos visto milagros eucarísticos expandirse por todo el mundo. En México, en Brasil, en Argentina, en España, en Italia. Jesús es real, se manifiesta para que los que no creen como Tomás puedan palparlo, puedan verlo. Y hoy se nos dice a manera de meter los dedos en las llagas: sangre tipo AB, positivo, sangre del ventrículo izquierdo del corazón, que es donde se purifica la sangre, México, que además tiene nervios cardíacos. Les recomiendo vean los estudios del doctor, ya se me olvidó. Bueno, ahorita que me acuerdo ya les digo, porque un día lo entrevisté al doctor. Al doctor Marañón, bueno, no lo recuerdo. El día del inmigrante. Otra de las armas, pues, la confesión. Tenemos que tener una confesión constante. El Padre Pío decía, bueno, pues, procuren ir cada 8 días. Sí. Aunque el Padre a veces nos tome a mal, aunque digan no le estás echando ganas, o a lo mejor crea que no estás bien, algo tienes que sacar ahí, a lo mejor tu pasado, pedir perdón por cada pecado y por todos aquellos que no te acuerdes, y confiando que más adelante los recuerdes y los confieses. No, pero me imagino que ese es un motivo para... Jesús dio ese requisito: a quienes perdones los pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdones no le van a ser perdonados. En la presencia del sacerdote, así sea el más malvado, así también sea pederasta, tiene el don en ese momento de perdonar los pecados, porque no es él, actúa en persona. Cristi se dice, es Jesús quien está perdonando los pecados. No duden de eso. También nos deja señales, dos señales. El Papa como signo visible de la Iglesia. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué escogió a Pedro, no? Que era el más emocional, que era el que más fallaba, que era el que más se emocionaba, al que le dijo, apártate, Satanás. ¿Por qué escoge a Pedro? ¿Por qué a un hombre cualquiera le dice, te doy las llaves del cielo y de las llaves del cielo? Lo que ates en la tierra lo desato en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué al hombre más débil? ¿Por qué no a Juan, que él llega a la cruz, al pie de la cruz con María? Que son los dos únicos que no abandonan, y tal vez otras mujeres, porque se mencionan a otras mujeres que por ahí lo ayudaron con un paño, o que lo ayudaron, o como Simón el Cirineo, que cargó la cruz, aunque no quería. Yo imagino la escena de la crucifixión y mucha gente ahí, pero pocos fieles como María, con su silencio, ofreciendo al hijo de su carne, porque es hijo de su carne también, al hijo que tuvo 9 meses, y ofreciendo y actuando en el anonimato, ¿verdad? Pero en ese momento queda plasmado la importancia de María. Llega al pie de la cruz, porque además de ser madre, también es seguidora de Jesús. Y va con el discípulo amado, y en ese momento Jesús nos la deja como madre nuestra, en la persona de Juan. Por eso es el discípulo amado, porque Juan representa a la humanidad, o a la nueva humanidad, y le dice, Juan, a tu madre, mujer, ahí a tu hijo. Y desde aquel día el discípulo se la llevó a su casa. Si permite de nuevo o seguimos así. Vean nada más qué maravilla. ¿Cuánto nos quiere Jesús? Que no solamente se queda él, nos deja también a su madre como madre nuestra. Y lamentablemente vemos hoy cómo la gente no la entiende, no la comprende, por las malas interpretaciones que dan de la vida. Pío 10 transmite a las 4. Jesús, dicen, es el mediador entre Dios y el Padre. Es cierto, pero María no es mediadora, es intercesora o medianera entre Jesús y nosotros. Ella, como madre de Cristo, y la Virgen es un signo visible de nosotros.
Bueno, ¿a qué grado se nos muestra que María es súper importante? Que cuando llega con Juan el Bautista, a ver a la mamá de Juan el Bautista, a su prima Isabel, María, el niño en el vientre reconoce quién es Jesús y brinca de gozo, y Isabel, la prima, le dice, llena eres de gracia, o sea, llena de Dios, bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y todavía le dice, benditos los pechos que amamantaron. Sí, Alguien le dirá más adelante a el Jesús, que te 17 amamantaron. a ver, Y él nunca voy a pagarte desprecia, en aunque se julio. quieran hacer esas malas No sé si me interpretaciones. llegaste a pagar el segundo mes. Cuando llega al templo, cómo a María la reconoce Dice que una vez me pagaste. no sé si sea un vidente, un profeta, ¿verdad? Que es Simeón, y le dice lo siguiente, Fue el 17 de agosto y después ahora va a ser el 17 de septiembre. Pero que yo ya me acuerdo puede que morir una en vez paz me porque ha fui visto a la tu casa y vos salvación. me diste los 100 pesos. Y la Pero no me Virgen acuerdo si da había una ido igualmente. oración Tengo que que anotar créanme la es fecha. poderosísima. Dice, Una glorifica mi sola alma cena al noche Señor, me debería de agosto. se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán Y igual para bienaventurada todas las generaciones, recién estamos empezando. porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. No puedo decir esta oración Sí, no hay problema. sin emocionarme. Y sí, avísame nomás que si yo estoy despierto, María, nuestra madre, me tirá y yo agarro. está siendo reconocida en la misma Biblia. Y hoy por hoy no es apreciada, es despreciada por muchos Probamos y que no la han vemos por lo menos reconocido. por WhatsApp 10, 15 minutos. Vean ustedes, ahora en adelante, y quiero tocar este tema, que junto con todas estas armas que ya nos dejó el Señor, en su amor nos regala la consagración al Inmaculado Corazón de María. La Virgen ha hecho palpable que Dios quiere esta devoción. En Fátima, en el 17, pedía la consagración de Rusia para darle un tiempo de paz al mundo. Pero hoy por hoy sabemos, por algunas revelaciones que podemos decir privadas en Medjugorje, que Dios quiere establecer esta devoción, la devoción al Inmaculado Corazón de María. Sí, San Juan Pablo II decía de esta, refiriéndose a la que conoció el de Montfort, que la consagración al Inmaculado Corazón de María es una consagración a Cristo por manos de María, como un medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Yo antes contaba la historia de un hombre que, bueno, que estaba muy agradecido con un rey que le había regalado un campo en el cual él pues pudo sembrar algunos frutos, entre ellos unas manzanas, y se entera un día de que hay una fiesta que estaba ofreciendo ese rey, y él está muy agradecido por la tierra que le regaló, y va y corta la mejor de sus manzanas y se la lleva a ese rey para agradecerle esa tierra que él le regaló, porque lo sacó de la pobreza, lo sacó de la oscuridad. Sí. Y en este cuento yo decía, bueno, él va caminando, es un cuento que saqué del Tratado de la Devoción de Montfort, y bueno, este hombre va caminando, ¿verdad? Y en el camino se encuentra mucha gente que lleva otros regalos mejores, gente que va muy bien vestida, muy bien arreglada y que lleva regalos, vamos a imaginar joyas, coches, igual yo, y que se los van a llevar al reino, ¿no? Y toda esa gente es gente agradecida. Y cuando llega al castillo, pues se da cuenta que hay una colísima, o sea, una fila larga, una fila tan larga que, bueno, pues él cuando ve y llega con su manzanita y ve a todos los demás formados, pues él siente en ese momento esa humillación, esa falta de la posibilidad de darle algo mejor a su rey, porque solo tiene esa manzana. Y en eso ve venir a la madre de ese rey y la aborda y le dice, oye, fíjate que tengo esta manzana, es la mejor que tengo, pero soy muy pobre. ¿Me puedes ayudar a darle este regalo al rey para que no lo desprecie? Y la madre toma la manzana, la pone en una charola de oro y plata, y ella no tiene que hacer cola, pues es la madre, ¿verdad?
Y en esta historia el rey cuando ve a la madre ya no toma en cuenta al primero de la fila que ve, sino que aborda a la madre y dice, madre, ¿qué me haces presente? Le dice, traigo esta manzana, y le dice, no hay mejor regalo que este que tú me estás dando. San Buenaventura decía de nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María, o más bien sobre esta consagración, que pues si la hubieran conocido, pues se hubieran ahorrado mucho tiempo los santos, porque María es un atajo a Jesús. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná, no? Oye, ya no tienen vino, y le dice, oye, pues no ha empezado mi tiempo, pero la madre ya pidió el favor, y Jesús rompe la regla. Dios rompe lo que él pensaba, lo que él quería, lo que él deseaba, rompe en ese momento y, a ver, llenen esas tinajas. Llenan las tinajas, las convierten en el mejor vino. Bueno, pues, María es ese atajo a Jesús. Es ese atajo para que te llenes de gracia como ella. Ella propone un intercambio de su corazón por el tuyo. Lo sabemos ahora porque lo ha dicho en mensajes en Medjugorje. Y quiero leerles lo siguiente. Es un mensaje del año 1993. Pueden creerlo o no creerlo porque pues es una revelación privada en Medjugorje. Sin embargo, no contradice en nada lo que les he dicho que está en la Biblia, ni nada que no hay, para los que hemos tenido la dicha de estar en Medjugorje, que podamos decir que fue malo. Que al contrario, que hay una paz muy especial, y que cuando te ves en las fotos te ves hasta diferente. Miren, el mensaje dice lo siguiente: ángel mío, mira las oportunidades que se te han concedido en el mundo para propagar el llamado a la consagración a mi Inmaculado Corazón. Cuando yo me consagré en el 2015, créanmelo, me consagré con tanta necesidad que yo no entendía qué pasaba a los pocos días, que yo quería que todo el mundo supiera esto. Y cuando podía lo platicaba, sin ninguna pena, con total necesidad. Y es con esa necesidad que un día conozco a Néstor y le propongo, Néstor de Argentina, oye, vamos a hacer esto. Y él dijo, sí, hagámoslo. Hay una gran necesidad de transmitir este mensaje de consagración. Y si no lo has hecho, estás desaprovechando por miedo una gran oportunidad que te dice ella. Mira las oportunidades que se te han concedido en el mundo para propagar el llamado a la consagración a mi Inmaculado Corazón. No permitas que ninguno se te escape. Muchos esperan hoy recibir y crecer en este llamado. Te digo que este es el llamado a la santidad en estos días. A la santidad. Es la gracia de renovación y transformación en forma igualmente personal y universal. Quienes nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón de María, reconocemos y podemos testificar que cambió diametralmente en 180 grados nuestra vida, que nuestros deseos a veces se conservan, nuestros deseos del mundo, nuestros deseos a lo mejor pecaminosos, pero que ya la conciencia nace, que la necesidad de querer ser diferente se vuelve como natural, que lo que nace en nosotros es ese deseo de vivir en Cristo y por Cristo y para Cristo, de la mano de María, con María, para María. Hay una frase de los maristas muy bonita que dice, todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Y dice la Virgen, mi triunfo será sentido en ambas formas, interna, que es la que les hacía yo referencia, y externamente en la iglesia. La gente que nos ve ya no nos ve igual, ¿eh? Ojo, la restauración de la verdad del mensaje de salvación de mi hijo está en camino, y ningún rincón del globo quedará sin ser tocado por su gracia y justicia. En Mateo 24, como en Apocalipsis,
les puedo decir que he detectado un tiempo en el que Jesús, por ejemplo, en Mateo 24 dice, en medio de tantas guerras, dice, pero será predicado el Evangelio en todo el mundo y el mundo escuchará. Yo creo que han oído algunos, o la mayoría de ustedes, este mensaje o comentado en varios programas, porque citan que efectivamente, que ya a través de internet podemos llegar a todas partes del mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos también caer en la cuenta que el mundo no escucha. El mundo vive su egoísmo. ¿Cuántos de nosotros no hemos publicado algo en Facebook a favor de la vida, a favor del catolicismo, y recibimos una zarandeada de crítica, de burlas? Muchos. ¿Pero qué creen? Que ahí dice, y yo sé que no es error de traducción, y el mundo escuchará. Y en Apocalipsis se menciona un momento de media hora de silencio. 30 minutos, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir con esos 30 minutos de silencio? ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Bueno, pues el padre Michel Rodríguez, que algunos habrán tal vez escuchado, que vive en Estados Unidos, y lo descubrí recientemente, le da refuerzo a esta idea que yo tengo, que algo va a suceder en el mundo, que todo mundo va a querer ser no solo cristiano, va a querer ser católico. El padre Michel dice que ocurrirá algo, tal vez sea el famoso aviso, que va a provocar que el mundo crea, que el mundo tenga necesidad de Dios y que nos va a buscar a todos los católicos para pedirnos ser evangelizados, para pedirnos ser bautizados. Él dice en un diálogo que tiene con Dios Padre es que el mundo va a pedir su bautizo a la Iglesia Católica. Los curas no se van a dar abasto para confesar y que eso va a durar cierto tiempo. Él lo identifica como 6 semanas. Yo pienso que puede ser mayor el tiempo, porque recordemos que un día para Dios pues son 1000 años, ¿no? Y además está profetizado que más adelante vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón de María y un tiempo de paz le va a ser dado al mundo. Un tiempo que yo pienso que va a durar mucho tiempo. ¿Me puedo equivocar? Sí. Pero yo lo que quiero decir es que este mensaje de la consagración es una oportunidad no nada más para ti, es una oportunidad para el mundo. Y que esa necesidad que tienes de contagiar el Evangelio a otros, de contagiar la consagración, es porque es el camino en este momento para la santidad y el que te va a ayudar a encontrar una orientación para no caer en la confusión. Porque quien se consagra a la Virgen bien, adquiere muchas de las cualidades de ella. La humildad que le pedimos a ella, el amor, que es la caridad, la fe, la esperanza, la perseverancia, la obediencia, la paciencia y otras virtudes teologales que cuando hacemos los primeros sábados de reparación, nos hemos dado cuenta muchas veces que muchos reciben gracias especiales, algunos extraordinarias, de esas inexplicables. Miren, dice el mensaje de la Virgen, trata de recordar e iluminar a todos los que actualmente pertenecen a esta misión, porque hay gente consagrada que se le olvida, o hay gente que ya está seleccionada para ser consagrado y no va a consagrarse, o no es constante y no termina. Por eso dice, trata de iluminar a todos los que actualmente pertenecen a esta misión. Apóstoles de los últimos tiempos le llaman. La importancia y la urgencia que yo pongo en su cumplimiento. Urgencia. No tengan un momento de duda de cómo va a ocurrir todo esto. Solamente escuchen cuidadosamente y respondan inmediatamente a todo lo que se les pida ahora. O sea, no preguntes, haz lo que se te está pidiendo. Dice la Virgen, te aseguro que la tierra temblará ante la fuerza que el cielo lanzará contra ella. La tierra.
Pero ¿cómo es Dios con sus hijos? A ver, vamos a tratar de acordarnos para que ustedes también vayan entendiendo este momento de prueba. Bueno, pues ahí tenemos el caso de Noé, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Noé cuando ya se iba a inundar el mundo? Bueno, pues le dijo, constrúyete un arca, mete ahí animales y sálvate con tu familia. ¿Qué pasó con Lot en Sodoma? Oye, llévate a tu familia, no voltees. La mujer voltea y se convierte en estatua de sal, pero Lot sigue obediente y se va, se salva. Porque es justo a los ojos de Dios, es santo a los ojos de Dios. ¿Qué pasa con la viuda de la historia de Elías, verdad? Que en una época de hambre, llega el profeta y le dice, dame de comer, y le dice, no puedo porque resulta que nos queda muy poquita harina, nos queda muy poco aceite, y voy a amasar unos panes, y después de eso comeremos mi hijo y yo, y nos vamos a morir. Y el profeta, ¿qué le dice? No, hazme de comer, que no se va a acabar la harina, no se va a acabar el aceite, hasta que este problema de hambre se resuelva. Tú que eres consagrada a María, debes de tener fe de que así se nos venga un hambre en el mundo. Bueno, pues, de alguna manera, si eres elegido, Dios te va a dar lo necesario. El padre Michel, ahorita que les menciono, el padre Michel Rodríguez, bueno, pues está diciendo que es probable y no sé si vaya a ser verdad. Yo podría pensar que sí es posible porque la coyuntura política a nivel mundial y las economías nos dicen que puede pasar algo dentro de un mes o dos, a grado tal de que no haya alimentos suficientes en el mundo, que hay que prevernos por 3 meses, ¿no? Pues yo si pudiera, créanme que yo lo haría, ¿no? No por la falta de fe, sino por la cuestión de la prudencia. Porque si te des la oportunidad de comprarte la comida, pues cómpratela. Pero yo pienso en nuestros pueblos, América Latina, ¿no? Pues la verdad es que pues, nosotros no tenemos a veces para comer en el día de hoy, o lo más que hemos podido juntar es para 8 días, cuando bien nos ha ido. Yo te digo, no tengas miedo, como decía Juan Pablo II, lo repetía muy constantemente, algo sabía de nuestro Papa, en paz descanse y en gloria esté. La cuestión es de que no tengas miedo. La consagración nos ha enseñado eso, que somos hijos amados, hijos predilectos de María, el ejército de María. No tengan miedo de lo que vaya a suceder, ya lo dice la Virgen. No preguntes cómo va a pasar. Tú haz lo que yo te estoy pidiendo. ¿Y qué nos está pidiendo? Promover la advocación, promover la devoción al Inmaculado Corazón de María, porque es el camino de santidad en este tiempo. O sea, que está pidiendo muchas cosas, pues ahora dicen que nos pide ayuno, bueno, hay que hacerlo. Nos está pidiendo oración constante, hay que hacerlo. Nos está pidiendo que comulguemos, que nos comprendemos, hay que hacerlo. O sea, no preguntes, hazlo, aprovecha. Y dice la Virgen, muy pronto el encuentro de la batalla será visto en las calles y en el cielo. Ningún corazón permanecerá solo. Será tomado por mi inmaculado corazón o tomado por Satanás. Aquí están las verdaderas elecciones. El alma será protegida por la gracia o arrebatada por el demonio. Consideren esto seriamente, todos los que oigan mi corazón. Un mensaje serio, lleno de esperanza, lleno de amor, si lo sabemos leer, pero bastante serio. O con Dios o contra Dios. Porque el mundo es tentador. El mundo va por todas las canicas, va a querer destruir a la iglesia, no va a poder. Ya lo dijo Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Cuando dice no prevalecerán, significa que no la van a derrotar, que la van a sacudir, pero que no la van a tirar a la iglesia.
porque Jesús está con ella todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se habla de la famosa abominación de la adoración, dice, no, es que nos van a quitar la Eucaristía, ya no se va. No, porque Jesús no se contradice. Podrán cerrarnos las iglesias, tendremos que ir a otro lugar, ¿verdad? Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que creerle a Jesús. Y este mensaje tan especial que la Virgen hoy nos dice, mi hijo quiere que promuevas esta devoción. En otro mensaje dirá que Jesús quiere implantar la devoción al Inmaculado Corazón en el mundo. Tenemos que ver esto con una seria responsabilidad, nosotros que ya estamos consagrados, de hablar con ella, con todo el que se pueda, con todo el que se deje, con todo el que sufra, con todo el que esté confundido. Darle la oportunidad que nosotros tuvimos de consagrarnos. No es cualquier cosa. Una batalla que va a implicar el sacrificio de mucha gente. Recordemos Apocalipsis 3, es momento de prueba. Quien tenga que ir a la cárcel, pues irá a la cárcel. Quien tenga que morir por espada, pues morirá por espada. Pero no tengas miedo. Cristo ha vencido ya. No podemos vivir sometidos en nuestro escondrijo. Tenemos que ser astutos. Si el mundo nos pide usar el bozal, pues me lo pongo y me salgo, ¿verdad? Pero en cuanto puedo y sé y estoy con los míos, me lo quito. Porque no tengo miedo. Dice la palabra que cuando quieran en un momento envenenarnos, no van a poder. Si no lo permite Dios. Si te da COVID, bueno, pues era voluntad de Dios que te diera. Pero no tengas miedo, ya tu hora ya estaba. No tengas miedo. O sea, lo que viene es el cielo. Hay que ser constante. Hay que creer en las promesas de Dios, en las promesas de la Virgen. ¿Qué promete ella al que se consagra a su Inmaculado Corazón? Bueno, pues ella promete que en el momento de nuestra muerte, antes de que muéramos, seremos asistidos por algún sacerdote. Es decir, una gracia especial para que en ese momento nuestra alma pueda ser salvada. La Virgen hará un último esfuerzo, así hayas sido consagrado una sola vez en tu vida y te hayas vuelto malo, te hayas vuelto pecador, te hayas vuelto el peor de los hombres. Así como al ladrón ese que pusieron en la cruz, la Virgen va a hacer un esfuerzo para que te salves. Acuérdate de eso. Dios te quiere mucho y te quiere salvado, te quiere con Él. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como consagrados hoy por hoy? Pues hacer lo que nos está pidiendo la Virgen, que es hacer lo que Jesús quiere. No tener miedo, vivir nuestra fe, iluminar las conciencias, recordarle a los consagrados que se han alejado, oye, tú estás consagrado, tú tienes una misión. Si tú estás consagrado, la Virgen va a dar el resto por ti. Pero no te conformes con eso. La Virgen te está haciendo invitación a formar parte de un ejército de salvación. Un ejército que llevará la palabra, que seremos buscados a lo mejor más adelante para evangelizar y hasta para bautizar cuando no se den abasto los curas. Acuérdense que también somos reyes y sacerdotes de alguna manera. En resumen, estimados hermanos de Perú y algunos que veo como honestos de Argentina y a donde estemos llegando en este momento, ser consagrado al Inmaculado Corazón de María es lo mejor que te pudo haber pasado. Ser consagrado al Inmaculado Corazón de María significa en un momento dado que la Virgen va a dar el todo por ti, que va